1983, disputado el 14 de agosto de aquel año. Vemos la panorámica impresionante de un circuito desafiante, único, que evidentemente ya no existe como tal, reformado completamente a partir del año 97 y con un trazado mucho más corto y sobre todo mucho más lento. 53 vueltas van a ser las que van a tener que dar los pilotos en este 11º Gran Premio de aquella temporada en la que varios pilotos se estaban disputando el título todavía a esta altura de la temporada. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. Me acompaña para contarles un montón de historias, secretos, cosas relacionadas con esta época tan especial de la Fórmula 1, Diego Mejía. Hola, Diego. ¿Qué tal, Víctor? Un saludo. Estamos de nuevo en medio del mes de agosto, el 14 de agosto de 1983, para la 11ª prueba de 15 de esta temporada, número 34 en la historia de la Fórmula 1, el Gran Premio número 384 de la historia del Mundial, el 15º Gran Premio de Austria y el 14º que se disputaba en este rapidísimo escenario. Tú lo decías, nada que ver con el trazado que tendría luego en la Fórmula 1 a partir del 97 con el nombre A1 Ring, luego con el Red Bull Ring. 238 kilómetros por hora el promedio de velocidad con el que logró imponerse en la sesión de clasificación Patrick Tambay, un promedio que en ese entonces era superior al que se tenía en una vuelta a Hockenheim, el Hockenheim antiguo, largo, de periodos de bastante aceleración a fondo e incluso también mayor promedio de velocidad en vuelta que el circuito de Monza. Estábamos ante el trazado más rápido de la temporada. Fíjate cómo venía el campeonato. Prost lideraba con 42 puntos, Piquet con 33, venía segundo, Tambay con 31, el piloto de Ferrari junto con Arnoux, su compañero, 28, estaban bastante cerca, Piquet, Tambay y Arnoux. Destacado Prost, estaba bastante más arriba, a una victoria en aquel momento entre Prost y Piquet. Rosberg con 25, el campeón del mundo del año anterior, Watson con 18, Cheever 14, Lauda y Lafitte con 11 y Alboreto con 9. Una jornada de agosto, como decías, pleno agosto, todo el mundo de vacaciones prácticamente en Europa en aquel momento y muchísimo público, muchísimos aficionados. Se podía ver en la panorámica que teníamos anteriormente, en esta también, gente acampando incluso en los alrededores del circuito. Un circuito que tiene, la verdad, un entorno único, absolutamente único. Esta zona que estamos viendo justamente aquí es la zona que ya no existe, la zona que se cortó al nuevo trazado estrenado en el 97. Así es, Víctor, justamente la zona que iniciaba con la S de Hella Licht, las curvas 1, 2 y 3, derecha, izquierda, derecha, de media, baja velocidad, luego esa recta que tenía cambios de inclinación, el Flat Shack, y la llegada a la curva Tirok, la curva Doctor, aproximadamente unos 170 grados, no tan cerrada, pero sí con bastante menos peralte que la siguiente curva, ese Bosch Curve, ese curvón impresionante que parecía recordar los óvalos americanos, pero con el sentido de, como siempre, la panorámica de la recta principal, con ese ascenso hacia lo que era esa primera chicane, esos cambios de dirección de la S Hella Licht, el trazado que luego regresaría a la Fórmula 1 a partir del 97, giraba a derecha mucho antes del final de esa cúspide, incluso antes de ese bosque que veíamos. Y había que tener, vemos a Patrick Tambay relajado antes de la carrera, el hombre de la Ferrari número 27, había que tener sobre todo muy buena potencia en este... ¿Qué le dice? Prost ce matin, ils se sont tous alignés là-dessus. Oui, parce qu'il en veut que Prost il a fait un bel temps. Prost il a tourné avec beaucoup plus d'appui. C'est pour ça qu'il est monté au-dessus. Tu vois, maintenant la piste s'est déjà changée. Bueno, parece que es un ingeniero de neumáticos que tiene en mano el pirómetro. Están hablando, comparando la pista con el calentamiento. Est-ce que c'est dû, si tu veux, à une montée en température des pneus ou de pression des pneus, ou est-ce que c'est dû à un changement de piste? C'est impossible à dire. Mais la voiture, elle est dans le survirage, là, avec des pressions basses. Elle est en deux tours montée à 14, donc il a redescendu les pressions à 13 lignes. Il les a redescendues à 13 lignes. Quand même, tu te rappelles, l'année passée, ils ont fini 7 voitures. Ok.
Bueno, muy bien, estaban así hablando y le decía un poco sobre el comportamiento del auto que tenía en la mañana, pero bueno, decían las condiciones ya han cambiado, estaban ya, decía en inglés, hola mamá, lo saludaba allí y tenía, bueno, como impresa el rostro de alguien en la camiseta que llevaba debajo Es también. un niño, ¿no? Bueno, una grilla de partida, como vemos, diferente. La Ferrari número 27, que ya había heredado de su viejo amigo Gilles Villeneuve en la temporada anterior. Patrick Tambay ya cursaba la que era su primera temporada completa con el equipo Ferrari. Y veíamos ahí la imagen relajada del piloto. Es una de las pistas más difíciles, curvas muy rápidas. Hay que siempre controlar el auto. Si no ataca mucho puede tener mucho subviraje, se puede destruir el neumático delantero izquierdo, sobre todo en esas curvas pronunciadas a la derecha. Las frenadas son complicadas, se llega a muy alta velocidad. Es una pista muy exigente, pero que al mismo tiempo se disfruta, decía allí el hombre de la pole, Patrick Tambay, quien conseguía la tercera pole de su carrera y de la temporada, además su segunda consecutiva. Ninguna de las dos anteriores había logrado convertirlas en victoria. Y a su lado estaba la otra Ferrari, la número 28, conducida por su compañero René Arnoux, en lo que era una primera línea de la escudería Ferrari por tercera carrera consecutiva, y de hecho era la quinta pole en línea para la escuadra de Maranello. A ver qué decía Arnoux. Me gusta la pista, es interesante cuando tienes buen balance en el auto. También es una pista muy difícil y emocionante por esas curvas rápidas. René Arnoux, que había ganado la última carrera, la carrera anterior a esta, en Alemania, había sido quinto en Gran Bretaña y había triunfado en Canadá. O sea, de las últimas 3 carreras, Arnoux había ganado 2. Importante, un buen momento. Probablemente el mejor de René Arnoux, que hasta este momento había ganado solamente esas 2 carreras y había tenido 3 abandonos. El equipo Lotus, que había ganado este gran premio un año atrás. Esta es lo que había sumado Mansell, ¿no? Cuando aún estaba Colin Chapman, ¿no? Quien los acompañó en el podio, a Elio De Angelis, el ganador. Estaban De Angelis y Mansell. Mansell poniendo su auto del equipo Lotus con el motor Renault, como lo vemos allí. El motor ya turbo cargado. El año anterior había ganado con un motor aspirado con el Ford Cosworth, su compañero de equipo Elio De Angelis. Tenían además, a diferencia de la escudería Ferrari, montados, vemos uno de los 2 turbo que traía ese motor, uno a un lado, otro en el otro extremo del auto. Tenían los neumáticos Pirelli, a diferencia de la escudería Ferrari que montaba los franceses Michelin. Veamos al fondo a Peter Ward, evidentemente el hombre que llevaba adelante el equipo después de la muerte repentina a finales del año anterior, de 1982, de Colin Chapman. La imagen del hombre que aspiraba a repetir el título de 1981, ya lo vemos a Nelson Piquet, ganador en la cita inaugural en Brasil, y después no había podido volver al triunfo, pero como podemos ver, varios 6 que están en esa cuenta personal indicaban que había sido segundo en 3 ocasiones y después había logrado la 4ª posición en un par de carreras más. Silvia, la mujer, por entonces, la mujer de Nelson Piquet, holandesa. Y vamos haciendo un recorrido de esta grilla, Diego, en un año importantísimo, sobre todo para, en esta ocasión, para tener un motor turbo en este tipo de pistas. Y casi todos, no todos en este 83 ya apostaban directamente a esa tecnología turbo de forma general, ¿no? Estos, los primeros, Renault. A ver qué decía Prost. Si lo dice. Partía quinto. A ver si habla. Una vez sigue congelado el francés. Que venía con buen bagaje de puntos, 42, habiendo ganado 3 grandes premios, como veíamos. Bueno, no habló. Y no habló al final. Este es Ricardo Patrese, el compañero de
Nelson Piquet. Riccardo Patrese, que el año anterior había tenido un gran desempeño, una muy buena carrera y no había podido terminar por problemas en el motor, que terminaron, por cierto, con un violento despiste. Este circuito de Österreichring, que muy lindo, tiene escapatorias muy complicadas en algunos sectores en aquella época, ¿no? Con unos montículos que hacían que los autos si se salían, casi siempre era a gran velocidad y empezasen a volar. Tuvo bastante suerte en ese caso Riccardo Patrese, que pegó y terminó en un talud, ¿no? Fíjate cómo nos enseña el motor. Así es. Como ahora, ¿no? Como en los tiempos actuales. Tal cual, ¿no? Igualito. Un motor que parecía un poco más compacto en la forma como venía empacado todos los elementos de la periferia del motor comparado al motor Renault. Obviamente que en términos de motores turbocargados estuvo primero el concepto de Renault y luego llegaron el resto, pero parecían estar ya un paso un poco más adelante, con incluso un chasis que tenía, bueno, ese diseño también más compacto, con esa forma de dardo prácticamente, laterales muy pequeños, apenas allí para dejar los radiadores que se expusieran en forma diagonal, no totalmente enfrentada al flujo de aire, y bueno, un auto que realmente tenía un muy buen desempeño y que también parecía adaptarse mejor en su diseño a lo que era ya la normativa de la Fórmula 1, prohibiendo el uso del efecto suelo y las famosas polleritas, ¿no? Veíamos antes el chasis del Lotus, ahora veíamos también, no tan al completo, pero el chasis del Brabham, fibra de carbono. Mientras ponen a Riccardo Patrese de forma correcta dentro del habitáculo, fibra de carbono ya para todo el mundo prácticamente. Algunos todavía tenían alguna implementación de algo combinado, equipos más pequeños, pero los equipos grandes ya utilizaban chasis fibra de carbono, estrenado ya hacía un par de años por el equipo McLaren, pero que en aquel momento, bueno, McLaren estuvo un año prácticamente utilizando, ni poco más, utilizándolo de forma única, ese tipo de chasis. Bruno Giacomelli, un legendario de la Fórmula 1 en aquel momento, en sus primeros pasos en la Fórmula 1, y allí permaneció durante mucho tiempo con ese Toleman, con esa doble ala trasera, ¿no? Que llevaba ese sí llevaba el motor descubierto y doble ala trasera, que era lo que más llamaba la atención. El espigado y alto Eddie Cheever, el ítalo norteamericano, partiendo por la parte interna en cuarta línea, octavo. Se quedaba a segundo y 8 décimas de diferencia de la pole, respecto a su compañero de equipo Alain Prost eran 9 décimas de diferencia. Un lindo recorrido. Mira, veríamos a Brian Hart, recordado Brian Hart, que por aquel entonces ya tenía implementado su motor turbo, ¿no? Un artesano, el último artesano, como se le conocía, de la Fórmula 1, después de implementar la tecnología turbo, tener su motor con tecnología turbo. Se quedó en la Fórmula 1 a partir del año 89 y siguió fabricando sus propios motores para equipos más bien independientes, ¿no? Tipo, por ejemplo, Jordan, que llevó el motor Hart durante mucho tiempo. Esa era la quinta línea de la parrilla de salida en la que estábamos viendo antes. El auto con la decoración, con los colores de Marlboro, era el Alfa Romeo de Mauro Baldi, y por supuesto, Derek Warwick en el otro Toleman Hart. La grilla de partida, muchísimo público en el Österreichring, y fíjate quién está ahí, el inefable, incombustible y simpático también, ¿eh? Sí. Andrea De Cesaris, el hombre que estuvo pululando por numerosos equipos de Fórmula 1. En este caso, en este año, le tocaba Alfa Romeo, curiosamente como el mismo con el equipo que había estado el año anterior. Que habían chocado los dos Alfa Romeo en los primeros metros de este Gran Premio de Austria, un año atrás. Duró nada, duró muy poquito, ¿eh? Sí. Muy poco. Ahí estaba el ganador de la edición anterior del Gran Premio de Austria, Elio De Angelis, donde había conseguido su primera victoria en la Fórmula 1. Un poco más atrás en la parrilla en esta ocasión, partiendo entonces desde la sexta línea, en la 12ª posición, ya con el Lotus Renault, distante un poco de su compañero de equipo Nigel Mansell, quien lo habíamos visto en la segunda línea. Tercero Mansell, a casi 6 décimas de diferencia, mientras que De Angelis se quedaba a 2,5 segundos del tiempo de su compañero de equipo.
el ATS se asoma, el número 9. Ahí lo vemos, el alemán Manfred Winkelhock, que ya había estado también, incluso el año anterior, con este mismo auto. Atención Conectan para la manguera hidratante. solo con este auto estaba ATS en este año 83. Esta temporada que había cambiado técnicamente, radicalmente, sobre todo en la parte inferior de los autos. Se había prohibido el famoso efecto suelo, los pontones alares, para dar paso a fondos planos completamente. El piloto local, aquí está, creo que es Jackie Stewart hablando con Niki Lauda, un tricampeón, hablando por un entonces bicampeón. Lauda, que tenía un botín de puntos cortito. Muy poco, sí, de hecho en la parrilla con ese 14º lugar era el mejor ubicado de los autos que llevaban motor aspirado. Wo ist am besten und am sichersten zu überholen? Am Ende der Boxengerade vor der Schikane, wenn man genug Kraft hat. Aber der Turbo-PS-Unterschied natürlich am gewaltigsten ist bergauf. Der Turbo kann man sich überhaupt keinen hier überholen. Aber wie gesagt, das hört sich alles auf, weil in 14 Tagen werde ich auch mit einem Turbo fahren. Bueno, obviamente era la entrevista del colega austriaco Hans Sprula con Niki Lauda, era, bueno, hacía referencia al tema de los turbo y obviamente que el no tenerlo costaba. Y de hecho se había reportado, Víctor, en el previo de esta carrera, en la prensa alemana sobre todo, que iba a debutar con el McLaren TAG en este Gran Premio de Austria, Niki Lauda. Al final no fue el caso. No pudieron hacerlo, evidentemente, así como le ocurrió a otros equipos, como por ejemplo a este equipo, el equipo Williams, con Keke Rosberg, el campeón vigente. Ja, Lieblingsstrecke würde ich nicht sagen, man soll ja nicht übertreiben, aber ich fahre gerne hier. También Das ist eine schnelle Strecke, gute Kurven, alemán. bisschen Höhenunterschied, also es hat praktisch alles. Nur Turbofeld Y natürlich. este equipo que decíamos estaba también pidiendo a gritos, sobre todo sus pilotos, que llegase ese motor turbo. En el caso de Williams era el motor Honda, que ya estaba prácticamente preparado, que era justamente el motor que iba a pasar de este auto, el Spirit Honda de Stefan Johansson, que utilizaban ya desde esta temporada de forma única. Stefan Johansson, el piloto sueco, y ahí vemos el motor turbo Honda, que tanto dio que hablar después en los años siguientes en la Fórmula 1, junto con el motor TAG Porsche. Justamente esos dos motores no habían debutado todavía a esta altura, en la carrera número 11 de la temporada 83. Con dos turbos, uno para... Ahí vemos a John Watson, el irlandés, que había tenido también una temporada de altos y bajos durante la temporada 82, y durante este año 83 había logrado ganar aquel recordado Gran Premio de Long Beach, saliendo desde muy atrás, y luego la verdad es que estuvo, se puede decir, relativamente desaparecido, no tuvo un gran año John Watson, pero evidentemente estaban marcados por ese lastre, ese problema que tenían todos los equipos. Hasta el año anterior eran Lotus, Williams y McLaren, que estaban complicadísimos por estar peleando con autos con motor turbo, y ellos no llegaban a la potencia, y sobre todo en circuitos como este se notaba mucho la diferencia. Este año Lotus ya había estrenado el motor turbo, y McLaren y Williams todavía esperaban ese propulsor para la parte final del año. Y que había dos escuelas en esto de los motores turbocargados, ¿no? Veíamos que tenían esos dos turbos montados en el motor Honda, igual en el motor Renault, eran 4 cilindros en línea, 1500 centímetros cúbicos, versus lo que tenía Honda, lo que tenía Renault, que eran esos motores, bueno, BMW era el que tenía los 4 cilindros en línea, y en el caso de Honda y de Renault tenían montados dos turbos, era biturbo, y era un motor de 6 cilindros en B, también de 1500 centímetros cúbicos. Igual que Ferrari, también con V6 turbo, 1500 centímetros cúbicos. Esto es
Gran Premio de Austria de 1983, la vuelta previa, carreras de leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Y todos los autos en la parte más alta, se puede decir, del circuito. Ahí va Roberto José Guerrero en el auto 33 con el equipo Theodore. La vuelta previa, las dos Ferrari adelante con Tambay y Arnoux en ese orden, luego Mansell y Piquet con Lotus y Brabham respectivamente, Prost con el Renault y Patrese con el Brabham, Giacomelli con el Toleman y Eddie Cheever con el otro Renault, el Alfa Romeo de Mauro Baldi. Esa toma que nos permitía ver el cambio de elevación que había dentro de ese curbón Bosch, ¿no? Llegabas descendiendo y dentro de la misma curva la pista descendía más allá del peralte que tenías, ¿no? Impresionante y única, ¿no? Era prácticamente como un tobogán de muy alta velocidad. Cantidad de gente, impresionante lo que había ahí en ese sector. Se decía hasta 120.000 personas para este 14 de agosto de 1983. Ahí aparecen las dos Ferrari por tercera ocasión consecutiva en primera línea y por quinta ocasión consecutiva en la pole. Una de las dos Ferrari era segunda pole consecutiva, entonces lo decíamos, para el francés Patrick Tambay. Todo listo para que comience este nuevo Gran Premio de Austria, una nueva edición. Mencionábamos a Roberto José Guerrero, que estaba ubicado el colombiano 21º en la parrilla con el Theodore Ford. No se había clasificado a la carrera su compañero de equipo, el venezolano Johnny Cecotto, tampoco Raúl Boesel ni Kenny Atchison en el Ram Ford. Allí nos recuerda la gráfica los tiempos al frente, menos de una décima de segundo de diferencia entre las dos Ferrari, fueron 64 milésimas. Ya a más de medio segundo se quedaba Mansell, a 586 milésimas, a más de 6, casi 7 décimas estaba Piquet, a más de un segundo ya estaba Riccardo Patrese, en el segundo Brabham BMW, y el primero de los autos aspirados, el de Niki Lauda, el McLaren Ford, se quedaba a 4 segundos y 6 décimas de la pole. Ahí está la toma aérea, la grilla de partida que... Uy, problemas para Prost. Sí, muy mal, se puso por ahí de lado. Y Mansell se queda un poco atrás de su posición real de salida. Muy extraño, una posición antinatural para Prost, que no se quiere adelantar demasiado, pero no tiene oportunidad de ponerse correctamente. El director de carrera que va a dar el comienzo, y ahí estaba, así como estaban las cosas, se puso en marcha el Gran Premio de Austria 83 con una grilla de partida que no estaba correctamente ordenada, pero ahí van todos los autos hacia la parte superior del trazado, la chicane Gerald, ahí con todos los autos uno al lado del otro. Veíamos a los Alfa Romeo a punto de tocarse, uno de los McLaren de Niki Lauda bastante cansado, y ahí se tocaban, justamente hablando de toques y golpes de todo tipo. Veíamos a Marc Surer, el piloto suizo, que casi se lleva por delante a un comisario. A punto estuvo el hombre del Arrows número 29. También hubo un toque entre uno de los Osella y otro auto que le pegó de atrás, no sé si era uno de los McLaren, que venía bastante retrasado también. Y todos rumbo a cumplir la primera vuelta. Niki Lauda, que carrera, ¿no? Bueno, tenía que salir desde muy atrás. Tenían McLaren el handicap, igual que lo tenía Williams, de estar con un motor aspirado en el reino, o uno de los circuitos en los que reinaban los turbos, como Hockenheim o como Monza, por ejemplo, donde tener un turbo era prácticamente primordial. Si no, había que olvidarse de cualquier opción a la victoria. Aunque hay que recordar que el último ganador en este trazado había sido un auto con motor aspirado, justamente, primero y segundo. Bueno, y ahí vemos el auto número 4 de Danny Sullivan, el piloto norteamericano, que también quedaba eliminado en esa carambola que hubo en la primera vuelta de este Gran Premio de Austria 1983, liderado por las dos Ferrari, y junto el con primer paso por meta. Y junto con Marc Surer y
Danny Sullivan justamente también estaba eliminado y quedaba fuera de carrera. El ganador de la carrera del año anterior, Elio De Angelis. Bueno, y eso, lo que había ocurrido el año anterior, seguramente lo tenían bastante claro en la mente tanto Lauda como Rosberg, a pesar de sus posiciones de salida muy retrasadas en parrilla. Ahí el vehículo de rescate que movía a un costado del auto de Danny Sullivan. Las dos Ferrari que mandan adelante, pero Diego, la verdad es que no se escapan del todo, ¿no? Viene Piquet, viene Prost, viene Patrese, viene Mansell, viene Chiver, Warwick con el Toleman. Sonido característico sobre todo de los turbos de aquella época que, bueno, va con gustos, ¿no? Pero a veces me parece que tienen un mejor sonido que los que vinieron después a partir de 2014. Ese es John Watson, que justamente tuvo, bueno, se vio involucrado, venía en la parte final del pelotón y gente ahí en el medio. Camarógrafo, sí, justo al lado de la pista. Había bastante descontrol aquí organizativo, se notó en todas las ediciones que hemos podido ver aquí en Carreras de Leyenda, y la verdad es que en aquellas épocas esto era una auténtica locura. Y el Gran Premio de Austria, donde todo el mundo podía suponer de que estaba todo muy organizado al milímetro, con un orden que es un poco también un estilo, sí, muy estricto, países, ¿no? Sino era todo lo contrario. Absolutamente. Ahí no se escapan, Nada, no. També buena viendo lucha en sus espejos a su compañero de equipo, y a su vez desde atrás Nelson Piquet en tercera posición. Uy, el vehículo de rescate que venía de asistir allí, el auto de Danny Sullivan, estaba dentro del circuito cuando llegaban los líderes. Bueno, aparte llegaban a 270 en esa zona. Sí. Increíble, No. Es a cada rato tenemos una muestra de esto que estábamos comentando, ¿no? Que había un desorden organizativo, en especial en este Gran Premio de Austria, que era realmente llamativo. Aparte de lo que significaba el circuito, ¿no? El circuito en sí, muy rápido, y no tenía las medidas de seguridad, pero ni por asomo de lo que tenían que tener ya para este tipo de Fórmula 1. Se siguió corriendo muchos años. Sí. Con esas medidas de seguridad. Salía bastante lento allí de una de las secciones de la parte media del circuito Piquet, y se acercaba desde atrás a él Alain Prost, en el mejor ubicado de los dos autos del equipo Renault. Muy rápido este escenario, también un poco en descenso esa primera parte de la recta principal, luego el ascenso hacia la S Hella Licht, allí más apretadas las cosas entre segundo, tercero, cuarto y quinto. Y no se escapan las Ferrari, están todos en un trencito muy interesante. Las dos Ferrari, los dos Brabham, Prost, que se metía también en la lucha después de haber salido, yo creo que debe haber sido la primera vez en la historia que sale un auto de forma oblicua en una carrera, y eso también es parte de esa desorganización que se veía de forma especial aquí, ¿no? Algo increíble. Esa tremenda curva, ¿no? La curva Bosch en bajada, menos de un segundo entre Tambay y Arnoux. Menos de 3 segundos entre los 6 primeros. Sí, entre los 6 primeros. Eso lo dice todo, ¿no? Son 3 vueltas las que se han disputado. Quedan 50 exactamente. Recordando, Víctor, que en esta temporada de 1983, entre las cosas que cambiaron estaba también el hecho de tener ya la posibilidad que existía, de hecho ya el año anterior, uy, mira, otra vez el auto de rescate. No se puede creer esto, ¿no? A ver. Un auto de rescate, sí, al lado de la Fórmula 1, en plena recta. No es mal que no lo muestran. Te decía, estaba la posibilidad de plantear esas paradas en los pits, ¿no? Que de alguna forma había instituido ya el equipo Brabham,
justamente en este mismo Gran Premio un año atrás, pero que ya obviamente era claro que era, bueno, una forma mucho más óptima desde el punto de vista estratégico de abordar la carrera, y algo que ya se volvía en una práctica más generalizada. Sí, ya era una norma prácticamente para todos los equipos grandes, sobre todo los que tenían motores turbo y querían aspirar a algo. Justamente en esta brecha vienen los dos Alfa Romeo juntitos. Baldi con Andrea De Cesaris en sus espejos. Y era prácticamente una obligación por parte de los equipos que tenían motores turbo hacer este tipo de estrategia. Ya veíamos también en la misma parrilla de salida como había un montón de, casi todos, mecánicos metidos con buzos antiflama preparados para lo que iba a ser el reabastecimiento durante la carrera. De hecho, los Alfa Romeo traían una arquitectura de motor muy peculiar, porque habíamos mencionado que estaban los 4 cilindros en línea de BMW, los 6 cilindros en B de Renault, de Honda, también ya con el Spirit, pero también estaba el V8 Turbo, también 1500 de Alfa Romeo. Una arquitectura de motor como tal única en ese entonces en la parrilla, y que aquí en este escenario, bueno, parecía claramente tener buen efecto, no al nivel de los otros equipos, pero bueno, Alfa Romeo no estaba usualmente entre quienes peleaban esas primeras posiciones y se mantenían allí cerca del grupo de punta de los 6 primeros, separados por algo más de 3 segundos ya. Ferrari número 27 y uno de los rezagados que va a aparecer justamente delante de las dos Ferrari. John Watson. Es John Watson, que tuvo un encontronazo contra un auto que frenó delante de él en la primera vuelta de carrera. Y el irlandés que tiene que dejar paso, el irlandés que, como comentábamos anteriormente, había logrado ganar la segunda carrera de este año 83 en Long Beach, pero que después no tuvo un año realmente feliz. Circuito callejero que daba alguna opción más a los motores aspirados, y contraste total con lo que era este rapidísimo Österreich-Ring, que cogía la Fórmula 1 por 14ª ocasión. Ahí tenemos a Mansell mezclado con los de adelante, aunque parece que va perdiendo un poquito el tren. Mansell, justamente, Diego, que 3 años antes, exactamente en este mismo escenario, había debutado en la Fórmula 1, Austria 80, primera carrera para Mansell en la Fórmula 1, y que el año pasado había visto cómo su compañero de equipo ganaba con el Lotus en este mismo escenario, en una carrera dominada por los turbos, pero que al final terminaron venciendo los motores aspirados, como decíamos antes. Ahí, así es, Víctor, venció la confiabilidad contra la velocidad de los turbos. La confiabilidad, por supuesto, que acompañaba a los motores Ford Cosworth, que había ya los DFB y los DFY, los de carrera corta, y los que traían un poco más esa filosofía de muchas victorias en la Fórmula 1. La imagen del auto de Alain Prost en la zona interior del circuito, y muy pegadito al auto de Nelson Piquet, para en esa batalla particular que tenía Prost con todos los demás con respecto al campeonato. Era muy importante sacar un muy buen resultado en esta carrera. Ahí estaba Prost, cuarto, detrás de las dos Ferrari y del Brabham, del que iba a convertirse en su casi único enemigo en esta recta final de campeonato de 1983. Ferrari diseñada por Harry Postlethwaite, la C3 126.
bajo esa denominación estuvieron las Ferrari del 81, 82 y 83. Y una Ferrari, la verdad es que tenía rompía bastante los moldes a nivel de diseño, sobre todo en la parte superior, la parte frontal. Muy adelantada, ¿no? La posición de manejo en esa Ferrari. Comparada, por ejemplo, con la del McLaren Ford del ídolo local Niki Lauda. Completamente diferente lo de McLaren en ese sentido. Mantenían la filosofía del auto que habían entrenado en el 81. Bueno, era como tal una repartición de pesos a primera vista muy diferente, ¿no? Porque obviamente los 60 kilos o más que aportara el piloto, 60 hablo de un piloto muy menudo, muy de corta estatura, era obviamente algo que cambiaba como tal ese balance de pesos del auto en forma crucial. Y allí, bueno, ese diseño bien diferente de una Ferrari que, a juzgar por la velocidad que había exhibido durante la jornada de clasificación, usualmente durante esta temporada, pues hombre, y como lo confirmaba esta vuelta rápida en carrera de René Arnoux, era el auto de mejor desempeño, ¿no? Habían conseguido con la de este Gran Premio de Austria 7 de las 11 poles que se habían disputado hasta este mes de agosto de 1983. Y venían de ser además campeones del mundo de constructores en 1982, un año que a pesar de ese título dejó un sabor muy amargo por la tragedia que vivieron con quienes eran sus dos pilotos titulares al iniciar la temporada anterior, por supuesto con Gilles Villeneuve, su muerte en la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica, y luego lo ocurrido en clasificación en Hockenheim con el francés Didier Pironi. Ese que vemos, vamos a ver exactamente de quién se trata. Es el motor Honda, es Johansson. Sí, es Johansson. Me parecía que era un Spirit, pero no terminaba de tenerlo ahí. Ahora sí, se confirmaba. Como que lo quiere que lo empujen, ¿eh? Tiene que seguir. Por lo menos quiere seguir. Y siguió al final. Se había bajado, se puso los cinturones y otra vez. Ahí Banderas estaba. Amarillas. Mira, ahí pasaba. Ya está. Todo arreglado. No pasa hoy día, ¿no? No. Si te sueltan los cinturones ya es porque te bajaste del auto. Bueno, si lo haces en pista, ¿no? En el garaje sí que se ha visto que se vuelvan a subir, sí, pero... Le falta toda la parte delantera, toda la trompa. Está con el chasis al desnudo en esa parte delantera, el Spirit de Stefan Johansson, que veíamos que era un chasis justamente de panel de aluminio, nido de abeja. También respira un poco más tranquilo que su compañero de equipo René Arnoux, quien ve allí muy grande en los espejos a Nelson Piquet. Sonidos diferentes, ¿no? Para los turbo, dependiendo de esa arquitectura, si eran 4 o 6 cilindros u 8, como era en el caso de el motor de los Alfa Romeo. De nuevo lograba aparentemente despegarse un poco en ese primer sector de la pista Arnoux del ataque de Piquet, y se venía encima justamente de su compañero de equipo y líder de carrera Patrick Tambay. 294.2 kilómetros por hora, la velocidad tope marcada allí. Cómo se movía hacia el alerón trasero de Ferrari de Arnoux. Sí.
Bueno, con todos los aleroncitos que tenían, no me extraña, pero ese me parece que se movía demasiado, Incluso si nos ofrecen alguna toma más cercana, lo podemos ver bien. Seguramente se va a poder apreciar esa oscilación. Estas son carreras de leyenda. Aquí estamos en Canal F1 Latinoamérica, reviviendo etapas históricas de la Fórmula 1. Y sigue la distancia prácticamente inamovible entre los 4 primeros, en este caso los Ferrari, el Brabham de Piquet, el Renault de Prost, en algunos momentos parece que Piquet está un poquito más cerca de Arnoux, pero las diferencias van y vienen. Imagen de este auto que había comenzado el año, como decíamos antes, con algunas incertidumbres. El primero en vencer igualmente con ese Ferrari 126 C3 fue Patrick Tambay en el recordado Gran Premio de San Marino. Digo recordado porque iba ganando Riccardo Patrese hasta que se estrelló, faltando muy poco, y terminó ganando una Ferrari. Y eso provocó la algarabía de todos los aficionados, que Patrese creo que todavía no lo entendió eso, porque había sucedido. Iba ganando un italiano, pero era más importante que ganase Ferrari que un piloto italiano para ellos. Victoria de Tambay, como decíamos, y evidentemente Arnoux tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Canadá para tener esa victoria, y luego, antes de esta carrera, como comentábamos antes, lograba la victoria en el Gran Premio de Alemania. 2 circuitos, este y el de Hockenheim, de los más veloces del calendario, justo junto a el de Monza. En el medio de todos estos estaba justamente también el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Zandvoort. Un circuito que tampoco era lento, ni mucho menos. La Fórmula 1 tenía 4 circuitos pegados, una alta velocidad, ¿no? Ahí los 4 primeros separados por apenas segundo y 8 décimas. Ya se quedaban un poco más Patrese y sobre todo Mansell, que estaba sufriendo un poco con la degradación de sus neumáticos. Recordamos que en el previo de la carrera comentaba Patrick Tambay sobre todo el cuidado que había que tener con el neumático delantero izquierdo, que sufría, por ejemplo, en ese curvón Bosch, en la curva anterior, igualmente en la última curva, la curva Jochen Rindt, también una especie de curvón a derecha que castigaba bastante ese neumático delantero izquierdo, que empezaba a generar bastante su viraje y obviamente obligaba al piloto a levantar el pie del acelerador y perder velocidad en esos tramos rectos subsiguientes. Siempre recuerdo las palabras de Carlos Reutemann, ganador aquí en este escenario en 1974, diciendo que se pasó toda la carrera vigilando ese neumático delantero izquierdo, del cual no se terminaba de confiar del todo y temía que explotase en algún momento, evidentemente un golpe en cualquiera de esas dos curvas, la curva Bosch o la Jochen Rindt, o podía desembocar en un accidente muy grave. Y había al frente en el orden en este momento, Víctor, cuando vemos que se acerca de nuevo Arnoux sobre Tambay, 2 fabricantes de neumáticos diferentes. Había dicho inicialmente que estaba la escudería Ferrari con los neumáticos Michelin, pero no, habían estado en el pasado, estaban con los Goodyear en esta temporada de 1983, era con los Michelin, tanto el equipo Brabham como el equipo Renault, por supuesto. Mencionábamos también a Pirelli como un tercer proveedor de neumáticos en esta temporada 83 con el equipo Lotus principalmente. Un primer medio intento de Arnoux mostrándole el auto ya a su compañero de equipo Patrick Tambay.
Dos pilotos franceses conduciendo para la escudería Ferrari. Habría que esperar a la década siguiente para poder ver de nuevo algo así con la alineación Prost-Alesi. Son esas cosas raras, ¿no?, que sucedían en Ferrari de vez en cuando. Pero hay que tener en cuenta que esta dupla de pilotos fue consecuencia de algo, sí. Bueno, fue consecuencia de lo que fue, ¿no?, por lo vivido en el 82, pero también que estaba en vida Enzo Ferrari, ¿no?, que aceptó esa conformación de pilotos. Ahí todo lo que se hacía pasaba por la supervisión del comendatore. Y sobre todo, más que nada, la elección de los pilotos. Ah, sí. Piloti, che gente. Un libro que escribió Enzo Ferrari. Si alguien quiere conocer de su historia y lo que pensaba de los pilotos, bueno, que lo busque porque es muy, muy entretenido. No se salvó ninguno. Ahora parece que se escapan un poco las Ferrari, sobre todo también Tambay de su compañero de equipo de Arnoux. Algo de distancia lleva el piloto francés de la Ferrari número 27 al otro francés de la número 28. Los dos que habían entrado prácticamente al mismo tiempo en la Fórmula 1, tanto Tambay como el otro francés, René Arnoux. Arnoux, que debutaba con el equipo Martini. Salía el equipo Martini. Mira Guerrero, ahí está Roberto José Guerrero. Bueno, se nos fue. Bueno, ahora seguramente lo enfocarán un poquito más. El equipo Martini, el legendario Tico Martini, que había corrido en Fórmula 2 justamente Arnoux con ese equipo. Había ganado el torneo europeo de la Fórmula 2. Fue el año 78 donde decidieron ir a correr a la Fórmula 1. Peleando con un Williams allí, Roberto José. Lafitte, el Williams de Lafitte. Y ahora le saca una buena diferencia a Guerrero a Lafitte, que se aparta justamente para dejar pasar las dos Ferrari. Lo mismo va a hacer el piloto colombiano. Ahí vienen los dos punteros. Como que fuese primero un colombiano ahí, ¿eh? Buena imagen. En primerísimo plano el auto 33, el Theodore de Roberto José Guerrero, con los logotipos de su patrocinador colombiano. Un poquito más apretada la maniobra con Arnoux que con Tambay, y le permite respirar un poquito más al líder de carrera. Le permitió también esta maniobra a Prost ponerse un poquito muy cerca del auto de Piquet, ¿eh? Ahí lo intentaba y ahí lo intentó y se tocaron, ¿eh? Se tocaron los autos. Justamente aprovechó Prost la maniobra, que es un poco de esa presencia también de Guerrero en ese momento. Y aquí también, fíjense como Arnoux, bueno, cambió todo. La presencia de Guerrero ahí parece que los encendió a todos. Y ahí volvía, ¿eh? Y ahí volvía Piquet. Se lanzaba por dentro en el Courbon Gauche. Cómo lo tocó el auto de Piquet al de Prost. Saltó un poco. Parece que no tuvieron nada. Ahí ahora vamos a ver la repetición. Toca el bordillo interno, sí. Y bueno, estaba el espacio justo. Culpa de Piquet, ¿eh? Culpa de Piquet, porque ya le había superado completamente y cerró el paso, evidentemente sin intención. Y suerte tuvieron de aparentemente no romper nada, ¿no? Ese mismo momento también lo aprovechó Arnoux para tener algo más de velocidad. Se pegaban los autos, ahí hacían un poquito más de succión y el que venía detrás tenía algo que ganar, pero lo único que ganó, y por algunos metros nada más, fue Prost, que enseguida lo volvió a superar Nelson Piquet
Y esto también provocó que se acercara Ricardo Patrese. Así es. Bueno, si fue buena la maniobra de Prost, tal vez fue incluso mejor la de Piquet lanzándose, sobre todo en esa parte tan rápida de la pista, más rápida que esa curva número 1, el inicio de la S de Hella Licht. Ese es Debe uno de ser los Lauda. McLaren, ¿no? Exacto, sí, por eso lo sigue. Sí, sí. Pasando, creo que era el Spirit. El Spirit Honda de Johansson, sí. Se adivina, se ve bien porque como no tiene carenado atrás, Sí. van un poco a la antigua usanza. Grandes diferencias entre esos dos autos, como decía antes, un chasis todavía de aluminio. Bueno, para Spirit las cosas tampoco es que fuesen a ir demasiado más allá, ¿no? Estaban siendo el equipo de pruebas prácticamente de Williams. Williams, sí, para estar ahí preparados. Estuvieron en el 82 con Johansson y también con Thierry Boutsen. Que como tal, Víctor, la motorización Honda... No, perdón, estuvieron en la Fórmula 2. Sí, sí. Sí, porque era el regreso después de Con 15 Boutsen. años de ausencia en la Fórmula 1 para Y en el 83 con Johansson solamente con este Spirit que usaron, del cual usaron dos versiones. Se mete uno de los Arrows, creo que es, en el medio de la lucha entre la Piquet y lucha, Prost por claro. ese tercer lugar. Se metieron en Si la era lucha. México 68, la última vez que Honda había estado como proveedor de motores, de hecho con equipo como tal en la Fórmula 1, con un auto, con un 12 cilindros en B, y regresaban en esa temporada de 1983. Año, bueno, Spirit decíamos año 83, 84 y 85, aunque el proyecto con Honda, con el mismo motor V6, se había iniciado también, y con ese Spirit que era el mismo prácticamente, era un Fórmula 2, era un Fórmula 2, que estaba adaptado a la Fórmula 1. En ese 82 decíamos con Thierry Boutsen y Johansson, y luego entraban solamente con Johansson a partir de esta temporada 83. Luego en el 84 cambiaron de pilotos, ya tenían dos, y se hicieron con Mauro Baldi y Hugh Rottengater, y en el 85 estuvieron con Mauro Baldi solamente. Otra vez volvieron a la conformación de un solo piloto, aunque solamente duraron 3 carreras en ese año 85, en el que Williams y Honda ya eran un matrimonio feliz. Vuelta rápida para Piquet, 1.34.0 para él. En la 18, ahí lo lograba Piquet. Estas son carreras de leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Sigue la lucha entre los Ferrari, Piquet, Prost. No se lo pierdan. Austria 83. La ladera repleta de público, impresionante marco el que presentaba este circuito de Österreichring en 1983 con la llegada de la Fórmula 1 un 14 de agosto, en pleno verano, y esa lucha que no para entre las dos Ferrari y Piquet y Prost, los cuatro que a priori parecían candidatos al título.
cámara que la dejaron fija ahora en ese sector. La salida de el curbón a derecha rapidísimo con el nombre del campeón póstumo austriaco Jochen Rindt. Y aquí el austriaco que más recientemente había sido campeón del mundo, ya bicampeón, Niki Lauda, con el McLaren Ford, un motor aspirado y esperando en cualquier momento la incorporación del motor TAC para darle la potencia que les estaba alejando de la posibilidad de pelear cada fin de semana por victorias. Un par de podios apenas para Niki Lauda a esta altura de la temporada. El austriaco había salido en el podio en las dos primeras carreras del año, Brasil y el Gran Premio de los Estados Unidos del Oeste, disputado en Long Beach. Siguió esto con 2 retiros, no se clasificó al Gran Premio de Mónaco, otros 3 retiros consecutivos en Bélgica, Detroit y Canadá. Sexto en el Gran Premio de Canadá, descalificado del Gran Premio de Alemania, y con ese más reciente resultado llegaba a su Gran Premio de casa. Llegan rezagados para Tambay y Arnoux. Parece que sin muchas dificultades. Bueno, me parece Jean-Pierre que Jarier. me equivoco. Uy, se mete, uy. Se mete Arnoux. Aprovechó la bajada de velocidad de Tambay. Y ahí viene peleando las dos Ferrari. Los compañeros de equipo. Jarier que no cede. Jarier que no le deja paso a sus compatriotas. En este caso, todos franceses. Y se viene acercando también Prost y Piquet, muy cerquita. Y ahí lo tenemos, se quiere meter por afuera Arnoux. Ahí está, no le deja paso Jarier, se quiere meter por adentro. Y la maniobra que culmina con un cambio de liderato, Diego. Primero Arnoux y casi, uy, también pierde demasiado. Pierde Sí. demasiado la que armó ahí Jarier, la que armó el francés. Protesta y levanta el puño a su compatriota Jean-Pierre Jarier, que le ha costado el liderato de la carrera. Cae al tercer lugar, fueron 21 vueltas al frente para Tambay. En la número 22 cambiaba el liderato para la otra Ferrari del otro francés, René Arnoux, y la parada en pits para Alain Prost. Exacto, la parada de el hombre que va a inaugurar esta serie de pit stops. Combustible, neumáticos. Le decía, no sé quién era del equipo Renault, si estaba todo bien a Prost, y le contestó que no. 11:58 la detención en pits, que fue un tiempo muy similar al que empleó Riccardo Patrese un año atrás en este mismo Gran Premio con el equipo Brabham, cuando se detuvo en el liderato de la carrera, abordó la pista y se mantenía en punta con esa estrategia diferente que funcionó bastante bien en su caso. Y un equipo Brabham que seguramente, al haber sido pionero en esto de las paradas en pits en la temporada anterior, tenían bastante más estudiado el tema que sus rivales. Se acerca Piquet sobre Arnoux. Esto es por el liderato de la carrera. Pierde algo de ritmo también, justamente Tambay, que venía primero, había controlado muy bien la carrera hasta que llegó Jean-Pierre Jarier con el Ligier y se complicó definitivamente la historia para el hombre de la Ferrari número 27. Rosberg y Patrese, fíjense las diferencias y iba a decir casi la humillación, ¿no? Sí, para el campeón Estaba sufriendo reinante. el campeón, claro. Y segundo, un año atrás, apenas a milésimas de segundo de diferencia del ganador Elio de Angelis, en carrera que también había sido dominada por los autos con motores turbocargados, pero que habían sufrido todos por la confiabilidad
que al final le dio la oportunidad a los aspirados, liderados por De Angelis y Rosberg con el motor Ford Cosworth. Carrera que ya hemos visto, en la que ya hemos visto cómo ha parado Alain Prost, el primero de los grandes, peleando por esta victoria, que se detenía en los pits. Ahí vemos al líder, a René Arnoux, Gilsani con el Osella, superado por Arnoux, y viene Piquet también con ganas, pero parece que no le alcanza el ritmo, ¿eh? Estaba Piquet aprovechando justamente. Y estábamos, bueno, ya cerca de ver las paradas en pits de los líderes. Iniciaba la secuencia Prost en la vuelta número 22. Un año atrás, Patrese cumplió con esa detención en pits en la vuelta número 28. Eran igualmente 53 programadas como lo eran para este Gran Premio de Austria de 1983. Iba a ser sin duda importante el trabajo en pits de los equipos para definir cómo se alteraba el orden con esas escasas diferencias entre los tres primeros. Ese es Thierry Boutsen con el Arrows número 30. Bueno, no tan preparado todo. Cambio de neumáticos. A ver. Y tardan, evidentemente. El tema era cuando algo se salía de bueno, tenían que improvisar. Ahí es donde se notaba la falta de personal y la diferencia de época, ¿no? Bueno, no había comunicación vía radio con los mecánicos. Sí que había una persona del equipo que estaba allí con radiocomunicación, pero por cable, ¿no? Se metía sí. Y hablaba con... Entre los miembros del equipo era un poco más a los gritos. Lauda, que perdía allí la vuelta con el líder René Arnoux. Se aleja, tiene una ventaja que le permite circular con relativa comodidad a René Arnoux. De gloria efímero para Niki Lauda, que la verdad no estaba teniendo, o más bien vamos a decirlo de otra manera, estaban apostando a que la gran salvación iba a ser el motor TAG Porsche, pues no le quedaba otra, tanto a McLaren como a Williams el motor Honda, ¿no? En la Fórmula 1 ya del 83 tenía que haber un motor turbo en el chasis para poder aspirar a ganar. Bueno, diferencias muy escasas entre los tres primeros. Y a ver cómo la estrategia iba a jugar allí, que se presumía debería ser una gran oportunidad para el equipo Brabham. Ya más desarrollada la maniobra de cambio de neumáticos y aprovisionamiento de combustible. Cuando se detenía el segundo auto del equipo Renault, el R40, habían sido 11.6 segundos la detención de Prost. Más rápida la de Eddie Cheever, que venía allí
con la posibilidad, ¿por qué no?, de marcar puntos. Estaba peleando Cheever sobre todo la posición con Nigel Mansell, que había tenido una primera parte de la carrera que, aunque había pintado bien en esos primeros giros, luego sufrió el británico con la degradación de los neumáticos Pirelli, y esto lo colocaba un poco a merced de Eddie Cheever. Los avisos de los patrocinadores del equipo Brabham. Ahí pasaba Roberto Guerrero, ya había perdido la vuelta y había tenido que ver con esos cambios de posición en lo que era la lucha por esa posición número 3 en su momento entre Piquet y Prost, que pasaba Prost, marcaba la vuelta rápida en carrera el francés, 1:33.961, que esto en principio le daba la posibilidad de aspirar a que cuando se detuvieran los punteros, él estuviera con la posibilidad de atacar, ¿por qué no por la victoria? Impresionante lo sucio que estaba no solamente el casco de Prost, sino también el ala trasera. Sí. Como que rodó detrás de alguien que estaba botando aceite, fluidos. Va a llegar ahí a espaldas de Jarier, un poco el responsable de que hubiésemos tenido el cambio en el relevo entre las dos Ferrari. Como lo complicó a Patrick Tambay, y aprovechó esa oportunidad su compañero de equipo René Arnoux. Qué colina había ahí, ¿no? Ante una salida de pista terminabas en las nubes. Sí. Más o menos. Se acercaba también a Piquet. Va para Pitts el líder. Ahí está, justamente René Arnoux, el número 28. Después, muchas vueltas después, que paró Alain Prost, inauguró esa serie de pit stops. Sí, Y empezaban a ver la importancia de Vitales hasta ahí está, Patrese, bueno, aquí con problemas. nos quedaron debiendo el cronometraje Gordon Murray, que era quien operaba el gato delantero y le daba la salida al piloto. Brabham tenía siempre los empleados justos, nunca derrochado. No. Estaba Eccleston Un ahí equipo muy eficiente, ¿no? Jarier y la división en pits de Ligier. Por ahí andaban 12, 13 segundos en el caso de Jarier, y el equipo Ligier con el motor Ford Cosworth. veíamos un generoso difusor ya en la parte trasera de ese Ligier, algo que todavía no todos los equipos habían sabido explotar. Bueno, el equipo Ligier, que había sido protagonista, Víctor, en las 2 ediciones anteriores de este Gran Premio, ¿no? Con una victoria para Jacques Lafitte y su podio el año anterior detrás del ganador de Angelis y del segundo ubicado, Keke Rosberg. Demostraba el auto también a Piquet de estar en la lucha por el liderato, pero ambos aún por parar en pits. Ya en la segunda mitad de la carrera. La lucha entre la Ferrari y el Brabham. Vamos a ver, creo que ahí está el momento exacto para Patrick Tambay. En la entrada del curvón Bosch, se mira la maniobra de Piquet sobre Prost para recuperar lo que en su momento era el tercer lugar. Y recuperando después de lo que pasó con Jarier. Bastante humo salía, sin embargo, de la Ferrari. Sí. Un humito blanco allí. Inquietante. Bastante inquietante. Ahí la repetición de la maniobra por dentro. En la
entrada de ese curvón en descenso. Se notaba por supuesto la mayor velocidad de entrada a la curva de Tambay, que se iba a encontrar de nuevo con tráfico. Seth Watson se quedaba también. se quedaba definitivamente, sí, exactamente, con un problema de encendido. El piloto de Ferrari venía con el impulso hacia los tenía que pits. decir adiós. Lamentablemente, después de haber estado punteando, también Patrese. se queda Ricardo Patrese con un problema de motor. En cadena venían todas las debacles. Unas vueltas atrás se había quedado problemas en la caja de cambio también Roberto Guerrero, el colombiano. Y ahí estaba, agarra por un atajo, por un camino auxiliar. Y aquí le quieren volver a poner, pues ya se bajó, no le pongan nada. Estaba abajo ya Patrick Tambay. Después de haber hecho un carrerón, la primera parte. Se lo merecía, hasta que llegó justamente Jean-Pierre Jarier. Se acabó, paraba, creo que era Rosberg, sí, seguro, el piloto de Williams. Y este hombre que se convertía en el líder. Pero aún no paraba, ¿no? No. Parada para... El hombre que quitaba el gato y salía corriendo para darle la salida. Esta era la parada en pits de Nigel Mansell. El único representante de Lotus. Y el único equipo al frente representante de los neumáticos Pirelli. Problemas con la delantera derecha que le hacen perder unos 3 segundos al menos. Ahí va Mansell rumbo a la primera y segunda curva del circuito. Ahí está la detención del líder. 10.2 y pudo haber sido menos tiempo. Pudieron estar por debajo de los 10 segundos. Gran parada, Era casi segundo y medio más rápido que lo que habíamos visto con Alan Prost inicialmente. Y ahí estaba por delante de Arnoux. Gran trabajo. Ahí lo vemos a Piquet delante de Arnoux. Gran trabajo de Brabham, quería decir. El problema es que tiene neumáticos fríos y que en esa Arnoux, época no tenían calentadores. Así es. Se entregaban completamente fríos. Y estaba en la habilidad del piloto como la que está teniendo por ahora, por lo menos Nelson Piquet, para tratar de salir del paso en una situación como esta. Buena labor que hace Piquet allí, intentando cubrir el ataque, tapándole todos los ángulos, haciendo ese Brabham A fondo, bastante ancho. en ese momento, en ese sector, no tenía necesidad de tener neumáticos más calientes y la verdad es que podía llegar a hacerlo. Ahora, llegando a las curvas, o si hubiese sido en otro circuito con curvas más complicadas y le hubiese sido más difícil, ¿no? Sin ninguna duda. Poder aguantarle a Arnoux. Y a ver dónde estaba Prost, Exacto. quien inició la secuencia de paradas en pits Mucho antes, sí. Una estrategia completamente diferente. Fíjate cómo estamos en el año 83 y hablamos ya de estrategias de ese tipo con reabastecimientos y cambios de neumáticos. Increíble. Ahí estaba Prost, muy cerca. Buena lucha, Buena lucha, Diego, en este Gran Premio de Austria 83. Piquet va adelante. Arnoux está segundo y Prost viene con ganas de quedarse también con la victoria. Estas son carreras de leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Sigue la lucha entre Piquet, Arnoux y Prost. Prost todavía no se sumó exactamente al trencito, pero lo va a hacer en cualquier momento. Nadie le quede dudas. Ahí estaba el piloto
piloto de Brabham, aprovechando, yo creo que estaban gozando de lo que era, sobre todo las ideas, las ideas de Gordon Murray, que en aquel momento una idea y aplicarla, bien aplicada, tenía mucha diferencia. No es lo mismo que en la Fórmula 1 de los 90, los 2000, donde una idea sola por sí misma no daba tanta diferencia. Lo que es diferente es trabajo y en definitiva también presupuesto, ¿no? En el caso de Brabham era una idea, bueno, básicamente la del auto, que aplicado a ese motor funcionaba muy bien, y después la historia de aprovechar el reglamento y reabastecer combustible en medio de una carrera, algo que ya se hacía en la década de los 50, pero que no estaba prohibido por el reglamento, pero no se hacía en la Fórmula 1 hace tiempo. Niki Lauda, que sigue perdiendo terreno. Daba pena ver a un campeón como Lauda, sobre todo en su país, estando en esa situación. Y venía pegadito, bastante cerca ya, no pegadito, pero bastante cerca a Prost. Los hombres que no lo sabían aún, pero al año siguiente serían compañeros de equipo, justamente. Dos años tuvo que aguantar Lauda de purgatorio después de su regreso, y siendo Niki Lauda, que McLaren no le daba el motor, no tenían un auto capaz de poder pelear el campeonato, pero sí ganó carreras. Así es. Cuando eran circuitos sobre todo callejeros, había la oportunidad para los motores aspirados, y allí aprovechó McLaren, no solamente con Niki Lauda, sino también con John Watson en estas temporadas del 82 y del 83. Vemos justamente que se iba para pits el ídolo local. De todos modos fue mejor todavía el año 82 que este 83. Realmente muy malo. Como de transición un poco, ¿no? Pero de ahí, pero aguantó Lauda. Sí, siendo un bicampeón del mundo. Siendo un bicampeón del mundo, habiendo retornado y todo, y era un segundo año en el que las cosas iban realmente mal. Bueno, enfrente de nuevo con el Brabham BT52B, conducido por Nelson Piquet. Auto que había iniciado la temporada con los colores un poco diferentes, ¿no? Invertidos exactamente, y que a partir del Gran Premio de Alemania, cuando se debutó con la versión modificada, la versión B del BT52, tenía también ese diseño de colores invertido, y fue tal vez el lapso más exitoso del auto, que justamente estaba al frente de este Gran Premio de Austria 1983. La ATS, uy, qué lento. Estaba rodando ahí, creo que era Winkelhock. Sí. Venía muy lento en ese sector. Pasaron dos autos juntos. Estaba Prost, un rezagado. Allá van los primeros tres. Sigue la gran persecución y una muy buena lucha. Ahí estaba justamente Winkelhock. Llega muy lento a la zona de boxes. ATS, que daba una marca de llantas alemana que daba nombre al equipo de Fórmula 1. Así es. Ya estaba en Fórmula 1 desde el año 1978. De llantas, es decir, de rines para otros países, de ruedas, lo que va dentro del neumático. Lo que es de metal y no de caucho. Exacto.
mantiene, Piquet. También no le pierde pisada a Arnoux, aunque no está en condiciones de llegar a superarle en absoluto. Y a la misma distancia, más o menos, se mantiene Prost. Cada vez más apretada entonces esta lucha entre tres grandes nombres de la década de los 80. Piquet, Arnoux, Prost. Todo indica que la victoria va a estar casi seguramente entre estos tres. Aunque en el año anterior, en el 82, parecía que la victoria va a ir seguro a los que estaban por adelante, ¿no? Estaban los Renault, Ferrari, el único Ferrari que era el de Tambay que estaba corriendo. Y sin embargo terminó ganando un aspirado, primero y segundo. Mira, a pesar de haberlo visto perdiendo la vuelta con los punteros, estaba marcando un punto Niki Lauda, por ahora en esa sexta posición, cumplidos 35 de los 53 giros pactados para este Gran Premio de Austria, que ya estaba llegando sobre la hora de distancia, una carrera que en principio iba a llegar a la hora y media, un poco menos tal vez. El ataque de Arnoux sobre Piquet. Ahí estaba el piloto de Ferrari tratando de quedarse con el primer puesto. Lo va a intentar Arnoux. En ese mismo sector capturó la punta hace unas cuantas vueltas ya a su compañero de equipo, Patrick Tambay. Y ahora parecía que lo iba a intentar de nuevo en ese mismo lugar, pero Piquet es otra historia. Bueno, no podía. Se le movió un poco el auto a Piquet en la frenada, perdía un poco el punto ideal de entrada a la curva. Es una maniobra de Piquet que la hizo mucho durante su carrera deportiva, de entrar cruzado con el auto. Bueno, y pregúntale a Ayrton Senna, ¿no? En Hungría 86, sobrepaso. Ahí estaba, cambia de líder, otra vez Piquet lo intentó, lo dejó que se fuera en esa parte más rápida, pero no puede. Y no solamente le supera a Arnoux, sino que también parece que Prost va a superar a Piquet. Ahí está el francés, rueda a rueda los dos autos, rueda a rueda el Brabham y el Renault, peleando en esa bajada, pero tiene las de ganar el hombre de Renault. Primero es Arnoux, segundo es Prost, y cambia completamente el orden de la carrera, Diego. Así es, cambian las posiciones. Arnoux le da de nuevo el liderato a la escudería Ferrari, que había primero sentado a la punta con Patrick Tambay, luego el propio Arnoux. Habían cambiado las cosas tras esa parada en los pits muy rápida del equipo Brabham, que le dio la oportunidad de salir a Piquet por delante de Arnoux, pero en cuestión apenas de media vuelta pasaba de primero a tercero Piquet. Al frente estaba entonces la Ferrari del francés Arnoux contra su ex compañero de equipo en Renault, Alain Prost. Ese Nigel Mansell al que se van a encontrar los punteros viene con muchas ganas, parece Alain Prost. Han parado los tres a reabastecer y cambiar neumáticos. Me refiero a Arnoux, Prost y Piquet. Ahí estaba Mansell dejándole paso a René Arnoux. Lo mismo va a tener que hacer con Prost. De nuevo la maniobra. Queda en principio aquí por fuera. Después que esos dos autos se tocaran, sí, en la primera curva del circuito. Ahora quedaba por dentro en el Curvón Bosch, el Renault RE40 de Alain Prost, y se ponía entonces en segunda posición a perseguir a su compatriota René Arnoux.
victorias en esta temporada 83 para Prost en el Gran Premio de Francia, luego en el Gran Premio de Bélgica, Gran Premio de la Gran Bretaña. Mientras que René Arnoux apenas había conseguido la victoria en el Gran Premio del Canadá, el circuito Gilles Villeneuve, y venía de ganar el Gran Premio de Alemania una semana atrás. Imagen de Piquet, acaba de superar a Nigel Mansell, pero que ya se desentiende completamente de la lucha por el liderato de la carrera, algo que debería hacer preocupar seguramente mucho tanto a Piquet como al equipo Brabham, porque estaba peleando por la victoria nada más ni nada menos que Alain Prost, el líder del mundial, destacado sobre Piquet, con 9 puntos sobre Piquet, y era importantísimo para el brasileño que no le sacara grandes puntos el hombre de Renault. Ese es Niki Lauda en MP41C, todavía con el motor Ford. Habían pasado 6 años de la última corona de Niki Lauda y no dejaba de ser llamativo que seguía manteniendo evidentemente las ganas de correr, de competir, aunque como confesó, no en aquel momento, pero sí muchos años después, que su retorno en el año 82 estuvo obligado por la situación económica que pasaba por aquel momento, con el comienzo de su aventura comercial con la primera compañía que tenía, primera compañía aérea, Lauda Air. Aunque también dijo que de no haber sido por la utilización por parte de McLaren de un chasis de fibra de carbono, no hubiese vuelto a la Fórmula 1. Le daba un plus de seguridad muy alto. A Lauda le tocó vivir evidentemente en sus propias carnes lo que era la Fórmula 1 de los años 70, ¿no? Excesivamente peligrosa. Me pareció que un fotógrafo iba a cruzar la pista o me lo imaginé. Bueno, cosas se han visto en este Österreich-Ring, en los grandes premios de esta década de los 80. Mira, Mansell también ya una vuelta atrás en el Lotus Renault, igual que el hombre que está en pantalla, el local Niki Lauda. A 25 segundos del líder aparece el ítalo norteamericano Eddie Cheever. Quedan 13, Le quedan 13 a el líder, que por este momento es René Arnoux. Vamos a ver qué sucede con el que viene como escolta, Alain Prost. La lucha que solamente queda acotada para estos dos pilotos. Se acabaron las historias para Nelson Piquet, que se tiene que conformar con el tercer puesto y a ver cómo sigue. Estas son carreras de leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Sigue la persecución de Prost. No se termina de acercar el piloto francés a su compatriota de Ferrari. Se había quedado ya definitivamente de la disputa por la victoria Piquet, perdón. Ya más de 8 segundos y medio de diferencia del francés Alain Prost, aquí vemos en pantalla en el Renault R40, siguiendo la huella del líder René Arnoux. Y no solamente eso, Diego, sino que también se le acercaba el compañero de Alain Prost, me refiero a Eddie Cheever, con lo importante que era también en ese juego de equipo para el supuesto final de campeonato que se avecinaba. No olvidemos que después de esta carrera iban a quedar solamente 4 grandes premios, nada más.
iba a quedar el Gran Premio de Holanda, luego Italia en Monza, el Gran Premio de Europa en el circuito de Brands Hatch y el último Gran Premio, la cita final, el Gran Premio de Sudáfrica, el que iba a definir el campeón. 83 en el todavía legendario viejo circuito de Kyalami, el anterior, que va a ser totalmente la última edición en ese tipo de trazado. Luego se volvió en el año 92. Vamos a ver la diferencia que hay. Este es Keke Rosberg, pero ahí viene justamente detrás del campeón del mundo, otro que no podía hacer más con el medio que tenía, con el medio mecánico. Y ahora esos rezagados pueden jugar un papel fundamental en esa persecución que está teniendo Prost sobre Arnoux. Parece que lo resuelve bien, ¿eh? Sí, se mete claro, se mete también Rosberg. Y le quedan de regalo a Alain Prost, tanto Rosberg como Boutsen, que viene con el Arrows. El equipo Arrows, que vio como un tal Alan Jones volvía solamente por una carrera en ese año 83. Quedan 10. Pasa también ya Prost a Rosberg, el campeón reinante de la Fórmula 1, pero que sí que lo pasaba mal, en particular en este Oostenrijkring, la pista más rápida de toda la temporada, con el mayor promedio de velocidad, tanto en clasificación como en carrera, superando lo que se veía en Hockenheim una semana atrás y lo que se vería más adelante en esa temporada en el Autódromo Nazionale di Monza, en el Gran Premio de Italia. Estos eran justamente dos rezagados. Este no, este es el puntero, René Arnoux, que se acerca. Me parece que es un Ocela. No, un Ligier. Era otra vez Jarrier. Jarrier, ¿no? Jarrier, que había sido cómplice un poco de Arnoux en la primera ocasión en la que tomó el liderato, el francés sobre Patrick Tambay. Pero que le deja paso a Prost. Sí. Tranquilamente. Bueno, muchos pilotos franceses, protagonistas en los 80, el auto número 1, el FW08, el Williams de Keke Rosberg. 100 años de AEG, la compañía alemana, que celebraba allí con el aviso sobre el asfalto, mientras se agotaban las vueltas, y a ver qué iba a pasar con ese duelo en punta. Me parecía de nuevo allí la cámara siguiendo. Detrás uno de los dos autos del equipo McLaren. Estaba fijándome en la cantidad de pilotos franceses que había, eran 5 en total. Este era un Ocela. Este era John Watson, no era Niki Lauda, sino John Watson. Y cuidado que está muy cerca Prost, ¿eh? Está muy cerca Alain Prost de René Arnoux. Parece que está en condiciones ya de superarle. Yo creo que en la primera curva del circuito va a ser donde lo va a intentar, y creo que hasta en la misma recta. Trae muy buena velocidad. Algo pasa en la Ferrari número 28 que no puede hacerle frente. Se quiere meter por la parte de dentro para tratar de complicarle la llegada a la primera curva. Lo hace René Arnoux. Vamos a ver si aguanta. Por afuera lo va a intentar. No, pero no va a poder, ¿eh? Todavía por lo menos no va a poder. Arnoux primero, sigue con Prost detrás. Esto es cuestión de tiempo. Queda muy poquito. Se vienen jugando la victoria en este Gran Premio de Austria de 1983.
Decía Diego la cantidad de franceses que me parecía mucho, eran 5, pero ¿sabes cuántos italianos había en este Gran Premio? 8. Bueno, ahí está. Mayoría italiana respecto a los franceses, pero La pelea era entre dos franceses, justamente por la victoria. equipo italiano, escudería también francesa, con piloto francés en el caso de Prost, que traían el impulso, los pioneros de la motorización turbocargada, arrancando con ello a mediados de la década de los 70, debutando con esos motores en la temporada de 1977, y que aún no lograban ponerlo en posición de ganar un título, así fuese de constructores. Estaban cerca, pero había que concretarlo aún. Y ahora vamos a ver si es el momento de Prost o no. Yo creo que está mucho más cerca que la vuelta anterior, mucho más cerca, mucho más lejos. Antes estaba pegado, así que ahora es prácticamente imposible imaginarse que Prost no va a poder, al menos en esta primera curva. Acelerando a fondo de aquí en adelante. Queda muy poquito para que se dirima este Gran Premio de Austria 83. Sepamos quién es el ganador. La pelea entre dos franceses. Quedó relegadísimo ya Nelson Piquet, que ya está teniendo problemas con el compañero de Prost, justamente con Eddie Cheever. Líneas de carrera muy diferentes allí en el Courbon Bosch, entrando mucho más tarde Arnoux respecto a un Prost que buscaba un vértice mucho más temprano, buscando también el apoyo aerodinámico en la entrada. Ambos autos luciendo sí esas alas delanteras. Las alas delanteras que el año anterior no habían utilizado prácticamente ninguno. Quedan 6. A 10 segundos Cheever de poder aspirar al podio. Ahora está mucho más cerca Prost. Ahora puede ser el momento. Ahí está, se mete por afuera. Uy, una diferencia tremenda en ese sector. Cambia de líder otra vez el Gran Premio de Austria 83. Y parece que las cosas ya no van a tener ningún cambio, salvo algún imponderable, porque tiene un ritmo muy superior a Alain Prost. Una carrera, se puede decir, Diego, a lo Alain Prost. Esta de Austria 83. Vino de menos a más. Carreras con reabastecimiento de combustible, cambios de neumáticos y una estrategia y una sangre fría que había que tener, controlando un montón de parámetros. Ya no era solamente correr y el que llegue primero ganaba la carrera. Aquí había que pensar mucho más. Así es, sobre todo por lo que significaba cumplir la distancia de carrera en una pista tan exigente como esta, con tan altas velocidades, la exigencia para el motor por los periodos de plena aceleración a fondo, la exigencia también para el neumático delantero izquierdo, que más allá de tener dos juegos diferentes durante la carrera por esa parada en pits, igual sufrían bastante porque tenían que compensar esa parada con desempeño en pista en esos dos stints, en esas dos partes en las que se dividía la carrera. Pero al final este era el cuarto cambio en el liderato. Hemos tenido como líderes a Patrick Tambay de la vuelta 1 a la 21, luego Arnoux de la 22 a la 27, Piquet de la 28 a la 37, regresaba a la punta Arnoux en la vuelta 38 y hasta la 47, porque en la 48, lo que acabábamos de ver, se producía el cambio
que ya parecía definitivo en la punta de carrera a favor de Prost en su Renault RE40, que de terminar la carrera en esa posición iba a ser el piloto que menos vueltas tendría en el liderato de los 4 que estuvieron al frente, quien más giros estuvo al comando, sobre todo en esa primera parte de la carrera y desde la pole, fue Patrick Tambay. Niki Lauda, que se mete en la zona de puntos. Por lo menos, bueno, es algo meritorio viendo lo que llevaba. Curioso, Víctor, que el año anterior, en esa misma vuelta 48, en la que asumía en esta ocasión el liderato Prost, en esa misma vuelta 48 es en la que perdía ya la carrera, por supuesto el liderato. En la competencia, en este escenario, en la temporada del 82, iba camino a la victoria cuando tuvo problemas con la inyección en su motor Renault y tuvo que retirarse y ceder una victoria que ya estaba a punto de conseguir Prost. Parece que la suerte le devolvía una que le había arrebatado un año atrás. Niki Lauda, que después de haber sido tercero en Brasil y segundo en Long Beach, había sufrido 6 carreras en las que no logró sumar ningún punto. En 5 se tuvo que retirar, tuvo que abandonar, y en una, en Mónaco, ni siquiera llegó a clasificar. La verdad que mencionábamos, había sido descalificado del Gran Premio anterior, esto por haber puesto reversa para poner su auto en boxes. Estaba teniendo problemas con esa cuarta marcha René Arnoux, y eso en parte había permitido a Prost atacarlo y sobrepasarlo en forma tan clara, ¿no? En un punto de la pista de plena aceleración, donde se vio esa diferencia de velocidad entre la Ferrari 126 y el Renault RE40 de Prost. Acelerando a fondo en ese tramo después de la chicane Hella Licht, el pelotón, mini pelotón encabezado por Prost. Aunque si las cuentas no me fallan, le faltan un par de vueltas. Venía regulando también la marcha Niki Lauda, aunque era un rezagado, deja pasar al segundo. No le saca una gran diferencia igualmente en Prost, pero lo suficiente como para llegar con bastante tranquilidad a esta parte final. Ese es el tercer clasificado, Nelson Piquet, con el BT50 y 2. BT52. Ya mermaba el motor BMW en el auto de Piquet. Que asomaba Eddie Cheever, Decía Eddie Cheever peligrosamente, quien sí traía aparentemente pleno potencial de su auto. Vamos a ver qué hace Jarier, que está en el medio. Ese es Knudsen, el otro hombre de Arrows. El otro, Mark Webber, abandonó en la primera vuelta. Ahí viene Cheever con muchas ganas de llegar al auto de Nelson Piquet.
Ese es Prost. Pasa a Ghinzani. La tiene allí ya muy cerca, Víctor. Este es Prost. Dosificando el acelerador en ese sector, se pudo escuchar perfectamente. Ahí pasaba por la meta. Y queda muy poquito para que termine este Gran Premio de Austria de 1983. Puntéale Prost. Y ahí está, última vuelta para Prost. Al que ya no le tiene que molestar ningún auto. Por lo menos de detrás, tiene muy lejos a más de 5 o 6 segundos. Viene, ahí lo vemos a René Arnoux. Y lo interesante es ver qué pasa con Piquet y con Eddie Cheever, que venía el hombre de Renault muy al alza, venía muy rápido detrás del Brabham. Ya saludan a Alain Prost, va a cruzar en la meta el francés. Victoria fundamental en su lucha por el campeonato. Ahí estaba, ganaba Alain Prost en Austria 83. Ahí llegaba segundo el número 28, la Ferrari de René Arnoux. Y tienen que venir ahora Piquet y Eddie Cheever. Cuidado porque tienen que llegar muy pegados los autos, Allá al fondo parecía que venían. Ese era Lauda. Y ahora tendría que llegar el Brabham y el Renault. Ahí vienen pegaditos. Y ahí llegaban, uno detrás del otro prácticamente. Gran labor de Cheever en esa parte final. Ahí veamos los resultados. 6.8 segundos de diferencia. La victoria para Prost sobre Arnoux. Francés. Luego el brasileño Piquet a 27 segundos de diferencia. Y muy cerquita. Detrás, a unas 6 décimas, pasaba cuarto la meta el otro vehículo del equipo Renault. El italoamericano Eddie Cheever. Puño izquierdo en alto para Prost. Consigue su 9ª victoria en la Fórmula 1 y su 4ª de la temporada 83. Y se quedaba. Sí. Se quedaba Arnoux. Evidentemente, Diego, el problema del consumo en esta Fórmula 1 del 83, aún habiendo reabastecimientos, también tenía sus problemas, ¿no? La champaña que esperaba ahí a Prost. Gran victoria para Prost, sobre todo gran victoria primero porque ganó a su estilo de menos a más, y después porque era una victoria fundamental en el campeonato para alargar un poco más, estar mucho más confortable en la punta del campeonato. Le llevaba 9 puntos a Piquet. Y a partir de ahora, ¿cómo quedaban, Diego? Quedaban con 14 puntos de diferencia, 51 para Prost, 37 para Piquet, con 34 se quedaba Arnoux, es decir, a 17 de diferencia de Prost. Ya más distante, Patrick Tambay con 31 puntos, 20 de diferencia respecto a Prost. Ahí justamente vemos cómo iban las cosas. El campeón reinante, Keke Rosberg, dando la lucha con el motor aspirado en esa 5ª posición, 25 puntos, tenía menos de la mitad de los puntos en la tabla del Mundial. Disputadas 11 de 15 pruebas pactadas para esta temporada de 1983. El saludo de Prost y todos los autos parando en ese mismo lugar. El parque cerrado parecía que llegaba
muy rápido. Llegaba allí Niki Lauda bajándose. la dupla de Oselas, Lauda, Chiver, Jarrier, Boutsen. Y todos los pilotos en ese sector. Vamos a tratar de ver en qué nos cuentan, ¿no? Los protagonistas, por lo menos el ganador. En este Gran Premio de Austria de 1983, en el que venció Alain Prost. Allá veíamos llegar a Nelson Piquet, campeones del mundo 81 y 82. Keke Rosberg también delante de él. Llevaba a Watson, que al final arribaba noveno. Y todos los protagonistas que tienen que ir caminando hacia la zona del podio. Mansell también allí caminando, ya abajo de su Hablando Lotus. con alguien de su equipo ahí, ¿no? Sin mayor opción después de haber sido el mejor en clasificación detrás de las dos Ferrari. En carrera deslucido. Gran victoria para Prost, importantísima. Tenemos a Jan Sack. Botella ¿De agua? de agua. Sí, que le da Piquet a Prost. Ahí vienen charlando. Sobre lo que ha pasado seguramente durante este Gran Premio. Bueno, todo parecía ir muy bien para Prost en su intención de conseguir su primer título de campeón del mundo. A falta de solamente 4 carreras para cerrar la temporada en el calendario. Después de Austria estaba el Gran Premio de Holanda, Gran Premio de Italia, Gran Premio de Europa y Gran Premio de Sudáfrica para cerrar este 1983. Acababa la temporada el 15 de octubre, es decir, un par de meses después de disputado este Gran Premio de Austria. La temporada europea que se extendía hasta finales de septiembre. Que lo recibe Jack Jackie Stewart. Estas son las que quieres ganarle. Preguntó. Parece que le decía a Prost que había perdido, había fallado un cambio. Ese es Helmut Marko, me parece. Exactamente. Helmut Marko. Había fallado el cambio y que por eso lo había sobrepasado. Chapeau, tú vas a ser campeón, le dicen. Wir gratulieren Alain Prost zu seinem Entrevistas vierten con Helmut Marko. Saisonsieg in dieser Sache, Vaya seinen voz, ersten auf den Österreichring. Congratulations to your fourth win of this season. Felicitaciones por tu cuarta victoria de la temporada. This time you were always in close contention with the leaders, but you just detected 6 laps from the finish. Was this tactic? Alain Prost fuhr immer in engen Kontakt Fue mit den táctica Leadern, ese sobrepaso setzte aber zum Angriff a pocas 6 vueltas del final. Obviamente traía una táctica, mi auto iba muy rápido, era difícil sobrepasar a los otros autos porque en este tipo de pista tan rápido, con curvas tan rápidas, cuando uno está cerca de otro auto tiene turbulencia, se tiene más subviraje en las curvas.
Hay que exigir de más de neumáticos. Also, Alain Prost sagt, dass es Taktik von ihm Bueno, war. apenas lo deja responder Helmut Marko en su rol como periodista, no le periodista, conocíamos sí. esta, Sabemos que era piloto, empresario. Das Auto war sehr schlecht, sehr schnell bis in die letzte Runde aufgehalten. Da war ein sehr gefährlicher Zwischenfall in der 17. Runde, wenn du mit Nelson Piquet mit den Rädern zusammengekommen bist und das Auto in die Luft aufgestiegen. There was quite a dangerous moment in the chicane. Momento peligroso cuando se tocaron en la chicana con Piquet. Sí, intenté pasarlo, pero era muy difícil. Nos tocamos ruedas, mi auto brincó, tenía miedo. Pensé que mi auto no iba a estar bien, pero sí estuvo bien. Ist mit Nelson Piquet zusammengekommen, das Auto ist in die Luft gestiegen, aber natürlich hatte Angst, dass etwas passiert, aber Gott sei Dank ist es ausgegangen. Bueno, ahí termina forzosamente, parece la entrevista, sí, con el hombre que lo están esperando para la celebración, porque ya Piquet está con la champaña. Piquet ya empezó, el podio de este... Comment tu l'as passé, René? Il a manqué une vitesse. On a l'impression que le moteur faiblissait un petit peu pour lui, mais on s'est trompé alors. Le abraza Pierre Blanchet, un argentino nacionalizado francés, muy chiquito viviendo en Francia y que estaba frente a Michelin en aquella época. Bueno, sin efecto suelo en esta temporada del 83, ahí quedaba expresa en las declaraciones de Prost cómo sufrían con la turbulencia de otro auto cuando se estaba muy cerca en curva y cómo exigían de más los neumáticos, algo que ya nunca más desaparecería en la Fórmula 1, ¿no? Así es. Bueno, vamos llegando al final, Diego. Esto ha sido todo por parte de este Gran Premio de Austria 83, la victoria de Alain Prost, un montón de entrevistas y un protocolo del podio que la verdad es que no se sabe cómo empieza ni cómo termina aquí en Austria. Bueno, por lo menos un poco más organizado, no tan desorganizado como el año anterior. Exactamente. Muy bien, gracias Diego por haberme acompañado, gracias por haber estado aquí en esta nueva carrera de leyenda. Esto fue Austria 83.